¿Sabías que hay un país en Europa que declaró su independencia hace casi 20 años y que, hasta hoy, la mitad del mundo aún se niega a reconocer? Un lugar que tiene bandera, gobierno, ejército, pero que en muchos mapas aparece como si simplemente no existiera. Pues sí, existe. Se llama Kosovo, el país más joven del continente, pero también uno de los más polémicos. Y ahí surge la pregunta que no quiere callar. ¿Cómo un país tan joven logró, en tan poco tiempo, convertirse en el centro de una disputa que divide a Europa y al planeta? Hoy, Bello Mundo te llevará a Kosovo y te mostrará por qué este es el país que casi nadie sabe que existe. Número 1. Ubicación y datos geográficos. Si miras el mapa de los Balcanes, esa región montañosa del sureste de Europa, que fue el corazón de la antigua Yugoslavia, encontrarás un pedazo de tierra de poco más de 10.900 kilómetros cuadrados. Esto convierte a Kosovo en uno de los países más pequeños del continente. Para que te hagas una idea, tiene prácticamente el mismo tamaño que Querétaro, en México. Es un territorio pequeño, rodeado de montañas y sin salida al mar. Las fronteras están bien definidas. Albania al oeste, Montenegro al noroeste, Macedonia del norte al sur y Serbia al norte y al este. Es un territorio pequeño, rodeado de montañas por todos lados y sin salida al mar. Las fronteras están bien definidas. Albania al oeste, Montenegro al noroeste, Macedonia del norte al sur y Serbia al norte y al este. Pero a pesar de ser minúsculo, Kosovo tiene paisajes impresionantes. En el suroeste, cerca de la frontera con Montenegro, se encuentra el Parque Nacional de Bieskek y Nemuna, una cordillera de picos nevados y valles verdes que recuerdan a los Alpes en miniatura. Al sur, el Parque Nacional de Charri alberga lagos glaciares de aguas turquesas y densos bosques que se convierten en destino de esquiadores en invierno. Y en medio de este cuadrado montañoso se encuentra la capital, Pristina. Una ciudad de poco más de 500.000 de habitantes, donde las cafeterías modernas y las startups tecnológicas conviven con los edificios grises de la era soviética. Número 2. Población e idioma. Con poco menos de 2 millones de habitantes, este pequeño país es un verdadero crisol de pueblos y culturas. La gran mayoría, más del 90%, está formada por albaneses kosovares. Hablan albanés y, en su mayoría, profesan la fe musulmana. Por otro lado, existe una minoría serbia que representa alrededor del 6% de la población. Hablan serbio y profesan la fe ortodoxa. Además de estos dos grupos principales, también viven allí los turcos, que llegaron durante el dominio otomano. También están los bosnios, musulmanes eslavos procedentes de la vecina Bosnia. También está el pueblo romaní, parte de los pueblos romaníes, conocidos popularmente como gitanos en muchas regiones de Europa. Y, por último, los gorani, un pequeño grupo eslavo musulmán que habita principalmente en el sur de Kosovo, en las montañas de Charri. Hay tanta diversidad en tan poco espacio que, dependiendo de la calle en la que te encuentres, puedes escuchar diferentes idiomas en cada esquina. Oficialmente, Kosovo reconoce 2 idiomas, el albanés y el serbio. Pero en los barrios turcos, el idioma dominante es el turco. Entre los bosnios, el bosnio. Y en las comunidades romaníes, todavía se oye el romaní. Es como si cada grupo tuviera su pequeño pedazo de identidad preservado. Esta mezcla también se refleja en la vida cotidiana. Las placas de las calles pueden estar en albanés y serbio al mismo tiempo. Los programas de televisión cambian de idioma según la audiencia. E incluso en las ciudades pequeñas, no es raro escuchar una conversación que comienza en albanés, cambia al serbio y termina en turco. El resultado es un país joven, pequeño, pero con una impresionante pluralidad cultural.
y es precisamente esta diversidad la que, a lo largo de la historia, ha contribuido a desencadenar algunos de los conflictos más tensos de la región, que ahora te contaremos. Número 3. Historia. Pocos lugares concentran tanta historia en tan poco espacio. La región que hoy es Kosovo fue el hogar de los ilirios en la antigüedad. Luego formó parte del Imperio Romano y más tarde del Imperio Bizantino. En el siglo XIII se convirtió en el corazón del reino medieval serbio, lleno de monasterios ortodoxos y palacios. Pero esta época duraría poco. En 1389, el avance del Imperio Otomano lo cambió todo en la famosa Batalla de Kosovo. Y aquí vale la pena hacer un paréntesis. El Imperio Otomano, para quienes no lo sepan, fue una de las mayores potencias de la Edad Media y la Edad Moderna. Surgido en la actual Turquía, creció expandiendo sus territorios hacia Oriente Medio, el norte de África y el sureste de Europa. Y fue precisamente en este movimiento de expansión cuando sus ejércitos llegaron a los Balcanes, pero no encontraron el camino libre. En Kosovo había resistencia. Por un lado, el príncipe Lázaro Hrebeljanović, gobernante serbio que se convirtió en símbolo de fe y sacrificio. Por otro, el sultán Murad I, líder otomano que había transformado el imperio en una máquina militar en constante expansión. El encuentro entre ambos ejércitos quedó marcado como uno de los combates más sangrientos de la región. Según la tradición, tanto el príncipe como el sultán murieron durante la lucha, y los dos ejércitos quedaron prácticamente destruidos. Al final, los serbios no lograron detener a los otomanos. La batalla nunca se borró de la memoria. Para los serbios, se convirtió en un hito de sacrificio, celebrado en Vidovdan, el día de San Vito. Para los albaneses, muchos de los cuales también lucharon allí, marcó el comienzo de una larga ocupación extranjera. A lo largo de casi 500 años de dominio otomano, la región cambió de aspecto. Parte de la población se convirtió al Islam. La presencia albanesa creció. El paisaje humano pasó a mezclar diferentes lenguas, religiones y costumbres en el mismo territorio. Número 4. Siglo XX. Cuando el Imperio Otomano comenzó a retroceder a principios del siglo XX, las guerras balcánicas pasaron a la historia. Kosovo se incorporó al Reino de Serbia. Pocos años después, con el fin de la Primera Guerra Mundial, este reino se unió a otros pueblos del sur de los Balcanes y nació un nuevo estado, que se conocería como Yugoslavia. Durante la Segunda Guerra Mundial, el mapa volvió a cambiar. Hubo ocupación extranjera y cambios de fronteras. En la posguerra, el país pasó a ser gobernado por Josip Broz Tito. Carismático y firme, Tito logró mantener unidos a serbios, croatas, bosnios, albaneses y muchos otros pueblos bajo la bandera de la Yugoslavia socialista. Fue en esa época cuando la región obtuvo el estatus de provincia autónoma, lo que dio cierto margen político y cultural a su población mayoritariamente albanesa. Este acuerdo solo funcionaba porque Tito era el árbitro que lo mantenía todo unido. Cuando murió, en 1980, el pegamento que mantenía unida a Yugoslavia comenzó a deshacerse. En Kosovo, esto significó que las rivalidades étnicas volvieron a aflorar, y pocos años después, un político en ascenso llamado Slobodan Milošević encendería la mecha de este polvorín. Número 5. El polvorín. En los años 80, Yugoslavia ya no era ese país estable que parecía funcionar a la fuerza. La economía daba señales de desgaste, las tensiones étnicas volvían a aparecer, y en medio de este caldero estaba Kosovo. En teoría, la provincia tenía autonomía desde la Constitución de 1974. Pero para los serbios, eso era un error histórico, porque consideraban a Kosovo la cuna de su identidad.
Para la mayoría albanesa, que representaba más del 90% de la población, la autonomía era insuficiente. Querían mucho más. Soñaban con ser una república propia dentro de la Federación Yugoslava, al mismo nivel que Serbia o Croacia. Este tira y afloja no tardó en convertirse en una crisis. En 1989, Slobodan Milošević llegó al poder y decidió cortar el problema de raíz. Revocó la autonomía de Kosovo de un plumazo. En la práctica, esto significó cerrar las escuelas en albanés, despedir a los profesores y médicos de la comunidad, prohibir el uso del idioma en las oficinas públicas y poner a la policía y al ejército bajo el mando directo de Belgrado. Era un claro intento de serbizar una región que era abrumadoramente albanesa. La respuesta fue silenciosa, pero firme. Los albano-kosovares crearon un estado paralelo. Crearon escuelas clandestinas en garajes, clínicas improvisadas, un sistema propio de recaudación de impuestos e incluso llegaron a elegir un presidente en elecciones secretas. Durante casi 10 años, Kosovo vivió dos realidades al mismo tiempo. Por un lado, la oficial, Serbia, impuesta de arriba a abajo. Por otro, la clandestina, albanesa, mantenida por el esfuerzo de la propia comunidad. Era un juego de fuerzas imposible de mantener. Tarde o temprano, alguien iba a perder la paciencia. Y eso fue lo que ocurrió. En 1996 surgió el Ejército de Liberación de Kosovo, el UCK. Ya no creían en la resistencia pacífica. Tomaron las armas y declararon la guerra al Estado serbio. Lo que vino después fue devastador. Entre 1998 y 1999, las tropas de Milošević respondieron con brutalidad. Pueblos enteros fueron incendiados. Las familias huían apresuradamente, llevando solo lo que cabía en sus manos. Los niños cruzaban las fronteras con muñecos de trapo en los brazos, mientras los hombres desaparecían sin dejar rastro. Más de 800.000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Era un claro intento de expulsar a los albaneses de la región. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Campos de refugiados abarrotados, relatos de atrocidades y violencia sexual utilizada como arma de guerra. La presión internacional llegó al límite. En marzo de 1999, tras el fracaso de las negociaciones, la OTAN intervino. Fueron 78 días de bombardeos contra objetivos militares serbios. Fue la primera vez en la historia que la OTAN atacó a un país europeo, y lo hicieron sin el respaldo de la ONU, porque sabían que Rusia y China vetarían cualquier decisión. La acción fue controvertida, pero en ese momento parecía la única forma de detener el derramamiento de sangre. Milošević resistió todo lo que pudo, pero en junio las tropas serbias se retiraron de Kosovo. Número 6. La ONU y la independencia. Durante casi 10 años, Kosovo funcionó como una especie de protectorado internacional. La ONU lo administraba, la KFOR garantizaba la seguridad y la Unión Europea ayudaba en la reconstrucción. Era una situación transitoria que todo el mundo sabía que no podía durar para siempre. Los albano-kosovares tenían una idea clara en mente. Querían la independencia total. Nada de autonomía dentro de Serbia, nada de federación, nada de acuerdo de reparto. Querían un país propio, reconocido internacionalmente, con un puesto en la ONU. Por parte serbia, la postura era igualmente inflexible. Kosovo era territorio serbio, y punto. Podían conceder autonomía, podían llegar a acuerdos, pero nunca aceptarían la independencia. Entre 2005 y 2007 se llevaron a cabo interminables negociaciones. La ONU lo intentó todo. Propuesta de independencia supervisada, autonomía ampliada, partición territorial, federación asimétrica. Nada funcionaba. Serbios y albaneses se encontraban en polos opuestos, sin posibilidad alguna de llegar a un término medio. Fue entonces cuando el gobierno kosovar
decidió actuar de forma unilateral. El 17 de febrero de 2008, en una sesión histórica del Parlamento en Pristina, 109 diputados se reunieron para decidir el destino de casi 2 millones de personas. Por unanimidad, declararon la independencia de la República de Kosovo. La fiesta en las calles de Pristina fue inmediata. Fuegos artificiales cortaban el gélido cielo de febrero. Banderas ondeaban en todas las ventanas. La gente lloraba de emoción en las plazas. Después de décadas de lucha, de guerra, de limbo político, finalmente lograron lo que parecía imposible: un país propio. Pero la fiesta no fue universal. Serbia rechazó inmediatamente la declaración, calificándola de acto ilegal que nunca sería reconocido. Rusia y China siguieron la misma línea, alegando que las independencias unilaterales creaban precedentes peligrosos para el sistema internacional. Por otro lado, Estados Unidos reconoció al nuevo país al día siguiente de la declaración. Francia, Reino Unido, Alemania e Italia le siguieron rápidamente. En pocos meses, decenas de países habían concedido reconocimiento diplomático a Kosovo. Era el nacimiento del país más joven de Europa, pero también el más controvertido. Número 7. Limbo diplomático. Y ahí radica precisamente el problema central que explica por qué Kosovo es el país europeo que nadie sabe que existe. 16 años después de la declaración de independencia, Kosovo vive una situación única en el mundo. Existe para quienes lo reconocen, no existe para quienes no lo reconocen. Es como una nación de Schrödinger, a la vez viva y muerta, dependiendo de la mirada de quien la observa. Hoy en día, 112 países reconocen a Kosovo como Estado independiente. Parece mucho, pero no es suficiente para entrar en la ONU, ya que Rusia y China tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad. Dentro de la propia Unión Europea, la situación también es incómoda. 22 de los 27 países miembros reconocen a Kosovo, pero 5 no lo reconocen: España, Grecia, Eslovaquia, Rumanía y Chipre. Cada uno tiene sus motivos. España teme dar ideas a los vascos y catalanes. Chipre sigue la misma línea y no quiere sentar un precedente que pueda beneficiar a la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre. Eslovaquia y Rumanía, por su parte, temen fomentar movimientos separatistas de sus propias minorías. Oficialmente, el argumento es que la independencia fue unilateral, sin acuerdo con Serbia, y eso crearía precedentes peligrosos para el derecho internacional. En la práctica, se trata de una postura cautelosa de la política exterior, para no estimular el separatismo en otras partes del mundo. Esta falta de reconocimiento da lugar a situaciones curiosas, e incluso absurdas. Los kosovares pueden viajar sin visado a la Unión Europea desde 2024, pero no pueden venir a Brasil y otros países latinoamericanos. Pueden competir en los Juegos Olímpicos, pero no pueden entrar en varias organizaciones internacionales. La moneda es otro detalle. Utilizan oficialmente el euro desde 2002, mucho antes de la independencia, pero no son miembros de la zona euro. Simplemente adoptaron la moneda por su cuenta, y la Unión Europea lo dejó pasar. Incluso el himno muestra esta contradicción. Se llama Europa, pero no tiene letra. El gobierno prefirió no arriesgarse a ofender a la minoría serbia, eligiendo palabras en albanés. Resultado, es el único país del mundo con un himno oficial sin letra. La bandera también es única. Sobre un fondo azul, el mapa dorado de Kosovo aparece en el centro, con 6 estrellas blancas que representan los principales grupos étnicos: albaneses, serbios, turcos, goranis, romaníes y bosnios. Es una bandera que nace como un manifiesto de diversidad. Pero quizás la imagen más clara de este limbo se encuentra en el norte del país. Allí viven unos 50.000 serbios que simplemente no reconocen la autoridad de Pristina.
utilizan el dinar serbio en lugar del euro, estudian en escuelas financiadas por Belgrado y son atendidos en hospitales administrados por Serbia. Es como si fueran dos países que comparten el mismo territorio, cada uno fingiendo que el otro no existe. Hoy en día, Kosovo vive entre extremos. Por un lado, tiene una de las poblaciones más jóvenes de Europa. Más del 70% de los habitantes tienen menos de 35 años. La capital, Pristina, bulle con startups tecnológicas, festivales de música y movimientos artísticos. Es una generación que, literalmente, está construyendo un país desde cero. Por otro lado, se enfrenta a serios retos. Es el segundo país más pobre de Europa, solo por detrás de Ucrania. El 30% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, y el desempleo entre los jóvenes supera el 40%. Muchos acaban emigrando a Alemania, Suiza o Estados Unidos en busca de oportunidades. La economía crece lentamente, pero el sector tecnológico comienza a despegar y el turismo está descubriendo las bellezas de la región. Prizren, una ciudad medieval en el suroeste, ya se ha convertido en destino de mochileros, y el DocuFest, Festival Internacional de Documentales, atrae a visitantes de todo el mundo. Las relaciones con Serbia siguen siendo tensas, pero la Unión Europea media en diálogos constantes. Nadie espera un reconocimiento formal a corto plazo, pero poco a poco se están tejiendo acuerdos prácticos sobre energía, telecomunicaciones y libre circulación. Al fin y al cabo, Kosovo es la prueba de que la geopolítica del siglo XXI es más complicada de lo que cualquier mapa puede mostrar. Es un laboratorio vivo de cómo se construye una nación en tiempo real, con todos los aciertos y errores que ello implica. Un país que existe y no existe, que tiene bandera, gobierno e himno, pero no tiene asiento en la ONU. El país europeo que nadie sabe que existe, precisamente porque su propia existencia sigue siendo una pregunta sin respuesta definitiva. Y mientras el mundo decide si es real o no, casi 2 millones de personas siguen viviendo, trabajando, soñando y construyendo un futuro en una tierra que lleva siglos de historia y décadas de lucha por el reconocimiento. Kosovo existe, al menos para quienes creen que existe. ¿Conocías este país? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si te gusta descubrir estas curiosas diferencias entre culturas, suscríbete al canal, activa la campana y ven con nosotros a explorar el mundo, a través de la mirada de Bello Mundo. Gracias por vernos hasta aquí y hasta el próximo viaje.